Bien, jóvenes, continuando con el desarrollo del curso de Cálculo 2, hoy día vamos a ver el cálculo de volúmenes de sólidos en revolución y vamos a desarrollar el método del disco y el método de arandelas. Miren, acá en esta presentación tenemos una moneda, un case y una cisterna. La pregunta muy común en estos objetos es la siguiente. Por ejemplo, para la moneda, ¿cómo calcularía el área de la cara de la moneda? Entonces, para calcular el área, nosotros podemos recordar fácilmente una formulita que la conocemos desde que empezamos a ver un curso de geometría plana, ¿no? Geometría básica plana. Entonces, el área es igual a pi r cuadrado. Para el caso del case, ¿cómo calcularía el volumen del case? Entonces, este case tiene la forma de un paralelepípedo, entonces su volumen sería, ¿no?, el tamaño del ancho, del largo y la altura, ¿no? Así es. Entonces, multiplicamos estos tres numeritos y el resultado sería el volumen del case. Si es que la cisterna tiene la forma de un cilindro circular recto, entonces, ¿sí?, ¿qué necesitamos para calcular su volumen? El radio y el largo. Entonces, el volumen será el área del círculo, por el largo, ¿no? Entonces, el volumen sería pi r cuadrado, que es el área del círculo, por L, que es el largo. ¿De acuerdo? Entonces, son diferentes formas de calcular el volumen de un objeto, ¿no? Dependiendo de la característica que tenga, nosotros calculamos el volumen, ¿no? Muy bien. Claro, nosotros vamos a ver sólidos de revolución, volúmenes de sólido de revolución. ¿Cuál es el logro de la sesión? Bueno, se espera que al finalizar, ustedes, los estudiantes, resuelvan un problema de ingeniería calculando el volumen de sólido de revolución a través del método del disco y el de arandelas, de forma coherente. Vamos a ver, básicamente vamos a ver cómo calcular volúmenes mediante el método del disco, y para ello vamos a generar esta formulita. Pi por la integral de AB, f de x al cuadrado diferencial de x. También en algunos casos se va a observar de que el volumen es generado al rotar una región plana limitada entre dos curvas o dos funciones. En ese caso vamos a utilizar la fórmula de las arandelas, que sería pi por la integral de AB, f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. Aquí, en el intervalo AB, el f de x debe ser mayor o igual que g de x, ¿no? Así es. Bien, ¿cómo se genera un sólido de revolución? Un sólido de revolución es el que se obtiene al girar una región del plano alrededor de una recta del plano llamado eje de revolución. Por ejemplo, aquí nosotros podemos tener una región plana, esta es la región plana, y la podemos hacer girar
en torno a un eje. En este caso, en torno al eje Y, ¿no? Entonces, lo que va a generar es un sólido de revolución. ¿De acuerdo? Bien, ¿en qué consiste el método del disco? Bien, vamos a ver cómo determinamos la fórmula llamada el método del disco. Mira, acá tenemos, vamos a limitarlo. Aquí tenemos una región plana, ¿sí? Desde A hasta B en el eje X. Y una curva dada por una función y igual a f de x. ¿Sí? Entonces, esta es la región que va a girar. Esta es la región que va a girar. ¿Ya? Y al girar, pues va a generar un sólido de revolución. Muy bien. ¿Cómo voy a calcular el volumen de dicho sólido? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar moneditas, llamemos así. O también llamados discos, ¿eh? Así. Por acá hay uno, mira. Acá hay un disco o una monedita, ¿sí? Cuyo espesor es delta de X. O sea, el ancho de la monedita es delta de X. Como ha sido generado por revolución, entonces la parte interna es un círculo, ¿verdad? Este es un círculo. Claro, por eso digo como moneditas, ¿no? Muy bien. Esa monedita tiene un nombre, se llama diferencial de volumen. La vamos a sacar por aquí. Aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Y vamos a calcular su volumen. Vamos a calcular su volumen. Muy bien. Entonces, como hemos sacado una monedita arbitraria, un diferencial de volumen arbitrario, entonces está acá un X sub I arbitrario, cuyo radio sería su imagen de ese X sub I. ¿Sí? Por eso es que acá está, miren, F de X sub I. Claro, esto es el radio, ¿verdad? El radio de ese diferencial de volumen. El espesor delta de X sub I. El volumen iésimo de ese diferencial de volumen lo tenemos acá, mira, ¿ve? Lo tenemos aquí, ¿ve? Entonces, el diferencial de volumen es igual a pi por r cuadrado por h. Solamente que ese r es f de x sub i, ¿no? Entonces, lo podemos mirar acá, ¿eh? Aquí lo tenemos, ¿ve? Ajá, aquí está, ¿ve? Diferencial del volumen iésimo pi. Ahora el radio es f de x sub i. Entonces, por fórmula es pi por f de x sub i al cuadrado por el espesor que es delta de x sub i. Ese es uno de ellos. Sí. Pero si nosotros quisiéramos calcular todos los diferenciales de volumen, desde el inicio hasta el final, ¿no? Sabemos que el diferencial de volumen, pues el ancho o el espesor de este diferencial es casi cero. Entonces, ¿cuántas de esas moneditas van a haber? Muchísimas, tantas que van a tender al infinito. Entonces, allí podemos hablar del volumen, ¿sí? Como una igualdad de la suma de esos infinitos diferenciales de volumen. Ah, pero entonces si estamos hablando de una suma infinita, tenemos que utilizar al límite.
Entonces, el volumen es igual al límite de la sumatoria de igual 1 hasta n, cuando n tiende al infinito. ¿De quién? De esos diferenciales de volumen. Aquí está bien. Pi por f de x sub i al cuadrado por delta de x sub i. ¿Sí? Bien, y esto por definición es pi, es una constante, queda ahí. La integral de AB, donde el x sub 1 es igual a A y el x sub n es igual a B. No se inicia en A y termina en B. Entonces ese volumen es igual a pi por la integral de AB por f de x al cuadrado diferencial de x. Listo. Y a esto se le llama el método del disco, porque estas moneditas se parecen pues a un disco, ¿no? Son discos. Entonces se llama el método del disco para calcular volúmenes de sólido de revolución. Y ahora tenemos como un teorema. ¿Qué dice el teorema? Sea f una función continua en el intervalo AB. Y esa función mayor o igual que 0 en ese intervalo. El volumen del sólido obtenido al girar alrededor del eje X, ojo, eso es importante, al girar alrededor del eje X, la región limitada por la curva y igual a f de x, las rectas x igual a a, x igual a b, con y mayor que 0, y el eje x es, y acá tenemos esta fórmula. Aquí está. Volumen es igual al integral de AB f de x al cuadrado diferencial de x. Y a esto se le llama el método del disco para el cálculo de un volumen de revolución. Un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Mira, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Calcule el volumen del sólido generado al rotar alrededor del eje X. La región acotada por la curva y igual a x elevado a medio y las rectas x igual 0, x igual 4, y igual 0. Bien, entonces tenemos la función, aquí está, mira, y igual a raíz de x. X igual 0 es el eje y. X igual 4, aquí la tenemos, esta recta. Y y igual 0, que es el eje x. Entonces, esta es la región plana que va a girar. Ahí está. Esta es la región. Muy bien. Gira con respecto al eje X. Entonces, por acá va a generar pi medios, ¿sí? Es 16 menos 0, ¿no? Y 16 menos 0 es 8. Y acá me va a quedar 8 pi. Como es volumen, unidades cúbicas. Y sería el valor del volumen de ese sólido de revolución, ¿no?
Miren, en ese caso es algo bastante sencillo y práctico, ¿no? Así es. Y miren, y la formulita sale de una manera bastante natural. Aquí tenemos otro ejemplo. Nos pide que calculemos el volumen del sólido generado al rotar alrededor del eje X, la región acotada por la curva, y igual a x cuadrado y las rectas x igual a 1, x igual a 2 y y igual a 0. Bien, ya tenemos la región. Acá está la región que va a girar. Aquí está. ¿Sí? Entonces, el volumen, aplicamos el método del disco pi por la integral de 1 a 2, por la función que es x al cuadrado, pero eso está elevado al cuadrado, muy bien, por fórmula diferencial de x. Entonces, ahora vamos a calcular el volumen, pi por x a la quinta sobre 5, evaluado de 1 a 2, y esto es pi sobre 5, y acá nos va a quedar 2 a la quinta menos 1 a la quinta, y sería 32 menos 1, 31, me va a quedar acá 31 pi sobre 5 unidades cúbicas. Y esto sería el volumen de ese sólido de revolución. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Veamos otro teorema que es muy similar, solamente que se van a invertir los ejes nada más. ¿Qué nos dice el teorema 2? Nos dice lo siguiente: el volumen obtenido al girar la región limitada por la curva X, ojo, está despejado acá la variable X igual a G de Y, y las rectas Y igual a C y Y igual a D, donde C es menor que D, alrededor del eje Y, importante, alrededor del eje Y, será igual a, y acá tenemos la formulita, volumen es igual a pi por la integral de C a D, por G de Y al cuadrado diferencial de Y, ¿no? Muy bien, entonces podemos aplicar el teorema 2 en el caso que el sólido gire con respecto al eje Y. Miren, acá tenemos el método del disco un poquito más generalizado. ¿Por qué? Porque acá intervienen dos funciones. Y cuando intervienen dos funciones, entonces va a generar, ese método del disco genera unos anillos, ¿no? Que también les llaman arandelas. Entonces, a veces lo encontramos con el nombre del método de los anillos, o a veces también con el método de las arandelas, ¿no? Bien, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente, que cuando la región a girar está limitada por dos funciones, f y g, continuas en AB, y las rectas x igual a A y x igual a B, entonces va a generar el método llamado el método de las arandelas, ¿no? Entonces, miren, esto es sencillo de entenderlo, ¿no? ¿Por qué? Si es que la región que gira es una región limitada entre dos curvas, ¿sí? Ajá. Entonces nosotros podemos calcular el volumen que se genera, ojo, al rotar esa región limitada entre dos curvas como una diferencia de volúmenes. No tenemos que el f de x es mayor que g de x, ¿no? Entonces el volumen lo podemos calcular de la siguiente forma: pi por la integral de AB del volumen mayor, ¿verdad? F de x al cuadrado diferencial de x. Sí, pero ese es el volumen mayor. Nosotros queremos calcular el volumen generado, ¿sí?, entre estas dos curvas. Ah, muy bien. Entonces tenemos que quitarle el volumen menor, ¿no? Entonces le quitamos pi por la integral de AB
ahora la función menor, que es g de x al cuadrado o diferencial de x. ¿De acuerdo? Bien, acá podemos sacar factor común pi, e incluso la integral tiene los mismos límites. Entonces, esto se puede escribir como pi por la integral de AB. ¿De quién? De f al cuadrado, f de x al cuadrado, menos g de x al cuadrado, diferencial de x, ¿no? Y a esto se le conoce como el método de las arandelas, ¿no? Así es. Bien, entonces lo que se hizo aquí, ustedes ven un diferencial de volumen, pero para el método de las arandelas, ¿no? Y esto lo tenemos aquí formalizado ya. ¿Qué nos dice el teorema 3? Dice lo siguiente: sea f y g dos funciones continuas en AB, tales que f de x es mayor o igual que g de x para toda x en AB. El volumen del sólido generado al rotar alrededor del eje x de la región limitada por f de x, g de x y las rectas x igual a A y x igual a B, será. Tenemos esta formulita que nosotros la acabamos de deducir, ¿verdad? Muy bien. Y la podemos aplicar aquí, mira. ¿Qué nos dice? Calcula el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje X, la región acotada por la parábola y igual a x cuadrado más 1 y la recta y igual a x más 3. Entonces tenemos una región. Esta es la región. No, aquí, mira, lo voy a hacer así. Aquí. Y ya está. Esa es la región. Ya está. Pero entonces esa región está limitada por dos curvas, claro, es evidente, ¿no? Así es. Entonces, para su volumen, nosotros tenemos que aplicar el método de las arandelas. Muy bien, será pi por la integral donde inicia aquí. Si es que no se visualiza, entonces nosotros podemos encontrar los puntos de intersecto como igualando las curvas, ¿no? Entonces, o las funciones. Aquí podríamos nosotros igualar x cuadrado más 1 con x más 3, ¿no? De donde sería x cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Y factorizando sería x menos 2 por x más 1, ¿verdad? Igual a 0. ¿De acuerdo? De donde tendríamos los valores x2 y también x igual a menos 1. ¿Dónde están? Justo son estos valores, ¿no? Aquí están. Bien, entonces, estos valores constituyen los límites de integración, ¿verdad? Aquí lo tenemos, mira, ve. Ajá. Entonces, el volumen será pi por la integral de menos 1 a 2, de menos 1 a 2. ¿De quién? Acá la función mayor es la recta, ¿verdad? Entonces sería x más 3 al cuadrado menos la parábola, que es x cuadrado más 1 al cuadrado diferencial de x. Bien, entonces, volumen es igual a pi por la integral de menos 1 a 2. Bueno, acá es un proceso algebraico. Sería x cuadrado más 6x más 9 menos x cuarta menos 2x cuadrado menos 1 diferencial de x. Simplificando un poco la expresión, tendríamos que el volumen es pi por la integral de menos 1 a 2 de menos x cuarta menos x cuadrado
más 6x más 8. Diferencial de x. Y bueno, integramos y reemplazamos y aquí vamos a tener un valor para ese volumen, ¿no? Les sugiero que ustedes terminen el procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, cuando calculamos el volumen de un sólido de revolución utilizando esa formulita, entonces decimos que estamos haciendo uso del método de las arandelas. Bien, continuamos, jóvenes. Por ejemplo, tenemos otro problema muy similar, ¿no? Muy similar. ¿Por qué muy similar? Porque la región que va a girar está limitada entre dos curvas, dos funciones. Entonces nos dice el ejemplo, calcula el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje Y, la región limitada por las curvas. X igual a Y cuadrado más 1 y X igual a menos Y cuadrado más Y más 4. Bien, entonces necesitamos que estos límites de integración, ¿verdad? Claro. Entonces, esos límites de integración, ¿cómo los encontramos? Los encontramos igualando las curvas, ¿no? Bien, entonces, aquí vamos a decir lo siguiente. Solución. El volumen va a ser pi por la integral. Aún no sabemos cuáles son los límites, ¿no? Bueno, a simple vista va a ser de menos 1 a 1.5, pero bueno, exactamente no sabemos. Entonces, lo dejamos ahí para determinarlo luego. ¿Cuál es la función mayor? Ojo, cuando gira con respecto al eje Y, la función mayor es la que está a la derecha. Este es mayor, ¿no? Muy bien, entonces esta función corresponde a ¿quién? ¿A quién corresponde esta función? A menos y cuadrado más y más 4, ¿no? Así es. Menos y cuadrado más y más 4. Entonces será menos y cuadrado más y más 4, ¿sí? Al cuadrado menos la otra función que es y cuadrado más 1 al cuadrado. Y todo esto diferencial de y. Diferencial de y. Ahora vamos a determinar los límites, ¿no? Bien, los límites podemos determinarlos por acá. Y cuadrado más 1 igual a menos y cuadrado más y más 4. Que nos va a quedar 2 veces y cuadrado menos y menos 3 y igual a 0, ¿no? Ya está. Ahora busquemos dos valores para y. Es una ecuación cuadrática. Ahí vamos a ponerle por acá 2y y y. Y aquí la vamos a poner, a ver, 1 y 3. 1 y 3. De tal manera de que, a ver, 6, no, 3 y 1. Al revés. Busquemos 3 y 1. 3 y 1. Aquí sería así. A ver, busquemos dos factores, ¿no? Verificando, entonces sería, a ver, vamos a verificar. Me queda 2y. 2y por 1, 2y. Si multiplicamos, menos 3y.
Si sumamos, me queda menos y. Ah, entonces está correcto. Bien, entonces significa que 2y cuadrado menos y menos 3 se puede escribir como 2y menos 3 por y más 1. Igualamos a 0. De donde uno de los valores sería 3 medios. Y otro de los valores sería menos 1. ¿Sí? Según el orden, vamos a poner acá los límites de menos 1 a 3 medios. Ahí está. Ahora sí ya tenemos los límites y tenemos las ecuaciones. Lo que nos queda sería, pues, operar algebraicamente y luego integrar, ¿no? Así es. Acá nos va a quedar y cuarta es un trinomio al cuadrado, ¿no? A ver. Tenemos menos y cuadrado más y más 4 por menos y cuadrado más y más 4 menos, y acá podemos operar y cuadrado, sería y cuarta, ¿no? Más 2 veces y cuadrado más 1, diferencial de y. Bien, operamos y luego integramos y vamos a tener el resultado para ese volumen del sólido de revolución. ¿De acuerdo? Entonces aquí es cuestión algebraica y una integral sencilla, parece, ¿no? Y luego tendríamos el resultado. Bien, continuando entonces tendríamos lo siguiente. La metacognición. Dos preguntas que ustedes lo van a responder de acuerdo a su condición, ¿no? Dice, ¿con qué tipo de problemas cotidianos se podrían resolver mediante el cálculo? ¿O qué tipo de problemas cotidianos se podrían resolver mediante el cálculo de volúmenes por el método del disco y el de arandelas? ¿Y qué has aprendido en esta sesión? Entonces, de acuerdo a su condición, ustedes van a responder esas dos preguntas. Y bueno, siempre los libros de apoyo para aclarar algunas dudas que ustedes tengan. Bien, jóvenes, les agradezco por su atención. Muchas gracias y hasta pronto.